Roberto Alfaro les saluda y como siempre la mejor y cordial bienvenida a este maravilloso tiempo de Parashá, y estamos en el tiempo de Parashá de Yitro, un tema extraordinariamente importante y fundamental en todo el contexto de la palabra. Estamos en el capítulo 18 de la porción del libro de Éxodo. Avanzamos ayer en la primera parte y dimos algunos principios fundamentales del momento en el que Yitro o Jetro aparece en escena saludando, visitando, junto con los nietos y su hija Séfora, esposa de Moisés, hijos de Moisés, visitando obviamente a Moisés. Narramos cómo es importante identificar la gestión de los dos, porque tanto el uno como el otro tienen una particularidad muy interesante, y es que se escuchan mutuamente. Dice la palabra en el capítulo 18, oyó Jetro Cohen. Hablamos ayer de la palabra Cohen, la importancia de lo que es un Cohen, un sacerdote, una persona de jerarquía, de importancia, y escucha Yitro atentamente a Moshe, su yerno, sobre todas las señales y maravillas que Dios ha hecho hasta permitir que el pueblo de Israel salga de la condición de esclavitud por años. De hecho, Jetro sabe que estos largos años de esclavitud del pueblo de Israel han sido años demasiado fuertes, penosos, críticos por demás, además también de que era prácticamente imposible de que este pueblo saliera de esa condición de esclavitud. Así es que vemos cómo de manera extraordinaria, y estoy retomando un poquito lo que ya mencionamos ayer, vemos cómo en medio de todo este proceso en el que Moshe narra su testimonio, Jetro está muy atento a escuchar la situación, y finalmente en el verso 11 y 12, que les pedí de manera especial que resaltáramos, encontramos cómo ahora él reconoce la grandeza del Dios Todopoderoso, reconoce que no hay un Dios como el Dios de Israel, y también importante que lleva a cabo holocausto y sacrificios y comparte los alimentos, el Shabbat, con la familia. Es importante resaltar, mis amados hermanos, y si usted me permite, por favor, y me acompaña por un momento en este texto del libro de Levítico. Vayamos un momento al libro de Levítico, en el capítulo 19, libro de Levítico capítulo 19 y en el verso 32. Acompáñeme, por favor, en este texto, en la lectura de este texto, porque veamos algo que es bien importante para nuestro diario vivir hoy. Recordemos que el propósito de estudiar Parashá es precisamente que el tema que tratamos nos dé una enseñanza a nuestros días. Porque recordemos que Torah no es algo del pasado, la Torah es viva, la Torah está presente, la Torah es para hoy. De tal manera que en el libro de Levítico, Bat Midbar, capítulo 19, libro de Levítico, capítulo 19, verso 32, dice esta palabra: delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Yahweh. Es bien interesante esta porción maravillosa de Levítico 19:32, porque la podemos aplicar justamente a lo que está pasando ahora mismo en el caso de Moisés. Hay preguntas que ustedes me han enviado y estoy tratando de dar algunas respuestas básicas, muy básicas, en el sentido, si Moshe habla cara a cara con Dios, recordemos esto, Moisés ahora tiene una conexión VIP directa, permanente, 24 horas directamente con nuestro Padre Celestial. Entonces, si es así, ¿por qué razón tendría que prestarle atención a los consejos de su suegro? Pues bien, ¿cuál es la respuesta a esta situación? Muy interesante. Recordemos un poco la historia. Moshe, después de la situación que se presentó en Egipto con la muerte de uno de los soldados del ejército egipcio, se ve en la necesidad de huir. Ese huir se sucede después de un tiempo de 40 años, pasando toda la travesía del desierto, reencontrándose o encontrándose mejor con la vida de Jetro, sacerdote de Madián,
allí toma por esposa a Séfora. Es importante tener presente en este recorrido que estoy haciendo que en el momento en el que Moisés toma la condición de esposo con Séfora y de Jetro, obviamente, como el suegro, en hebreo la palabra suegro, Jotén, el Jotén, es muy importante porque ese pacto matrimonial, esa promesa de matrimonio, ese compromiso de matrimonio, tiene validez no solamente entre el varón y la mujer, sino que además la categoría del sacerdote, la categoría del suegro, tiene una jerarquía, tiene una importancia, tiene una connotación fundamental. Hay una palabra muy interesante aquí, es consuegramiento. Consuegramiento. Posiblemente usted no ha escuchado esa palabra con mucha frecuencia. Consuegramiento quiere decir que asimismo como hay pacto matrimonial, también hay un pacto del yerno para con el suegro. Ese pacto permite que el suegro tenga una jerarquía, repito, una posición de respeto, de honra, de autoridad, si puedo utilizar esa expresión, autoridad en el sentido de consejo, autoridad en el sentido de protección, autoridad en el sentido de cuidado, autoridad en el sentido de responsabilidad. Entonces, ahora vemos cómo cuando Moshe recibe la visión y la misión de lo que debe hacer en la zarza ardiente, recordemos que lo primero que Moshe hace es precisamente consultar con su suegro. Él le narra cada detalle de lo que pasó con respecto a esta zarza y evidentemente Jetro, un hombre, permítame usarlo entre comillas, de canas, es decir, canas en el sentido de sabiduría, canas en el sentido de una persona mayor, canas en el sentido de una persona con entendimiento, canas en el sentido de una persona que viene de la genealogía de Abraham, es decir, que no era ajeno a la visión que ahora Moshe ha tenido. Razón por la cual, cuando Moshe narra su historia, evidentemente Jetro reconoce esta historia y entiende muy bien que lo que Moshe está viviendo es algo absolutamente sobrenatural, algo que solamente puede venir del cielo. De tal manera que es precisamente Moshe quien apoya permanentemente, es precisamente Jetro quien apoya a Moisés y le dice, debes ir, debes cumplir con ese propósito. Aquí se sucede algo muy interesante, apliquémoslo a nuestra situación en el siglo XXI. Moisés ahora toma una ruta en dirección hacia Egipto. Ya el Padre Eterno le ha confirmado a Moisés que puede ir porque las personas que le buscaban para matarle, esa generación de hombres en Egipto que trataron de matarlo ya no existen más. Por lo tanto, el Padre Eterno le da la fortaleza, la certeza, la seguridad de que puede ir sin el inconveniente de que sea presa de sus enemigos que quieran matarle. Allí en el recorrido suceden varias cosas, ya las hemos considerado en otro momento. Lo interesante aquí es que Séfora y sus dos hijos van en compañía de Moisés, se cruzan en un punto en el desierto con Aarón. Recuerden que esa fue la palabra que el Padre Eterno le dio a Aarón, ve al desierto y encuéntrate con Moisés. Otra pregunta en que alguien me envió, alguno de los hermanos me enviaron, aprovecho, perdónenme el paréntesis para saludar a tantos hermanos y gracias por reportarnos su acompañamiento en el discipulado de estudio bíblico devocional, no solamente a los hermanos aquí en los diferentes estados, en los Estados Unidos, sino a las diferentes naciones, en Panamá, en Colombia, en Argentina, a los hermanos de Chile, de Bolivia, a los hermanos de Costa Rica, bueno, a los hermanos de Ecuador, a los hermanos que nos acompañan en España, en diferentes ciudades de España y en tantos puntos. Muchísimas gracias por sus saludos. ¿Por qué mencionamos entonces este aspecto tan importante? Porque la pregunta puntual fue, ¿por qué razón Séfora y sus hijos no permanecieron con Moisés durante todo este lapso de tiempo en el cual sucedieron las señales y maravillas, entre comillas, las plagas? Y la respuesta a la pregunta tan interesante es esta. Aarón advierte a Moisés que si su esposa y sus hijos ingresan a Egipto
y ahora van a ser, digamos, no propiamente residentes, van a estar en una condición de transeúntes en Egipto, deben ser registrados legalmente, es decir, es como el efecto migratorio, deben registrarse por efecto de migración a Egipto, y en el momento en que se establezca su condición de hijos de Moisés y demás, pasarán a ser condición de esclavos. Por lo tanto, Aarón, sabemos la importancia de Aarón en todo este proyecto, inmediatamente recomienda a su hermano Moisés y le dice: mis sobrinos, tus hijos Moisés, no pueden ingresar a Egipto porque pasarían a la nómina de los esclavos del pueblo de Israel, a los esclavos como pueblo de Israel, de tal manera que es necesario que ellos se regresen de inmediato a su casa. Es así como Séfora, Gerson y Eliezer y Gerson regresan a casa de su padre, en este caso Jetro. ¿Por qué estoy mencionando toda esta historia? Porque evidentemente Jetro no estaba en la obligatoriedad de recibir a su hija y a sus nietos, pero Jetro entiende con claridad la visión que Moisés está cumpliendo, sabe que es un propósito de Dios, aunque recordemos que aquí Jetro es un hombre de idolatría, Jetro es un hombre de dioses paganos, pero también tiene claridad que aquí hay un propósito especial de un Dios que él no propiamente conoce, pero que sabe que hay un propósito en la vida de Moisés. Ahora bien, Jetro asume ese cuidado, esa protección de su hija y de sus nietos. Y ese cuidado es fundamental, porque ahora cuando Moisés sale con todo el pueblo de Israel, y en toda esta historia que he tratado de parafrasear, llegamos justamente nuevamente al capítulo 18, que no lo puedo pasar tan desapercibido, repito, porque aquí hay momentos muy importantes. ¿Por qué es tan importante, como vimos en el capítulo 18, por qué es tan importante que la Torá nos enseña o nos repite con tanta frecuencia Jetro, el suegro de Moisés, Moisés y su suegro, Jetro, el suegro de Moisés, y aún el mismo Jetro le repite: yo soy tu suegro, Moisés, he traído a tus hijos, a Eliezer, a Gerson, he traído a tu esposa Séfora? ¿Por qué tan importante esta presentación? Si por supuesto con los textos que ya hemos mencionado anteriormente tenemos claridad de que él es el suegro, de que ellos son los hijos y de que ella es la esposa. O sea, ¿por qué nos repite toda esta historia con la función de cada uno? La respuesta es la siguiente: porque evidentemente lo que está haciendo Jetro es enseñando a Moisés que esa responsabilidad de cuidar a Séfora y a sus nietos no es una responsabilidad del suegro, es una responsabilidad del esposo de Moisés. Yo cuidé de tu familia y lo he hecho con gran aprecio, Moisés, pero ya es tiempo de que ahora que has salido de esa condición de esclavitud, te ocupes de tu responsabilidad como padre y de tu responsabilidad como esposo. Y vemos cómo entonces él recalca, su posición como suegro. ¿Por qué? Porque, repito, el suegro tenía una condición jerárquica de autoridad que amerita de parte de Moisés o del yerno honra y respeto. ¿Dónde podemos ver, además de esto que estoy narrando, la continuación a esta situación? Pues la vemos inmediatamente en el capítulo que vamos a desarrollar hoy, en el verso 13 del capítulo 18. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo, y estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Aquí está nuevamente, véanlo, verso 14. Viendo el suegro, ¿por qué nos repite tanto el suegro? Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que haces con tu pueblo, yerno? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti hasta la mañana, desde la mañana hasta la tarde? Y Moshe respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí
y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y las leyes. Muy importante este punto. Pero veamos, ¿qué entendemos en la respuesta que Moshe presenta a su suegro? ¿Cómo ven la respuesta? Es una respuesta tan salida de lugar. ¿En qué sentido? Moisés, te repito, yo, Jetro tu suegro, he regresado a tu casa con tu esposa Séfora y con tus hijos Eliezer y Gerson. ¿Qué es lo que ahora haces? Estás dedicado desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche a atender los problemas de todo el mundo. Le arregla los problemas a toda la gente. Crees que estás haciendo el gran sacrificio, el gran trabajo, la gran labor y se te está olvidando tu responsabilidad como hombre, como esposo, como padre. ¿Cuántas veces te tengo que repetir yo, Jetro, tu suegro, que tienes una esposa y tienes unos hijos? Han pasado ya varias veces, yo me he ocupado de ellos, los he cuidado y hasta aquí los he traído con toda protección, no les ha faltado absolutamente nada. Pero ahora es tiempo, Moisés, que te ocupes de tu familia. ¡Wow! Extraordinario esto que estamos viendo. Apasionante esta historia, ¿verdad? Muy apasionante. Veamos las consecuencias y apliquémoslo al siglo XXI. Hoy, para muchos hombres, mujeres pueden decir un amén. Para muchos hombres, la responsabilidad de un padre es trabajar y seguramente aportar un dinero o cuanto más dar un cheque, entregar un cheque. Y piensan que entregando dinero están supliendo las necesidades de un hogar. No quiero significar que esto no sea importante porque entendemos que el varón, dentro de sus funciones, una de ellas es precisamente ser el proveedor del hogar. Pero no podemos olvidar que no solamente se trata de proveer económicamente, porque también una de las grandes e importantes funciones de un líder, de un hombre de casa, es precisamente como líder ser un proveedor, ser un protector, ser un hombre afectivo, ser un hombre que coordina, ser un hombre que apoya, ser un hombre que ama, que participa de todas las gestiones de su familia. Y peor aún, si aplicamos aún más esta historia al siglo XXI y a nuestra situación de hoy, particularmente en el caso de tantos hogares donde los hombres en busca de mejor circunstancia económica, de mejor posición de carácter laboral, deciden salir hacia otros lugares, hacia otras ciudades, hacia otros países, en busca, repito, de una mejor posición social, de una mejor posición económica, dejando en el camino a su esposa, a sus hijos, con el único propósito de enviar dinero. Saben, mis amados hermanos, nos encontramos en este momento como en condición de emigrantes en los Estados Unidos de América, y al entorno de las comunidades hispanas, hablo de la comunidad hispana, sé que este es un ejemplo y un caso que se repite en todas las comunidades emigrantes a este país. Muchos hombres vienen solos, o mujeres solos con sus hijos. Evidentemente, repito, el hombre parece ser que tiene una condición de que solo enviar dinero es la solución al problema. Pero todos sabemos absolutamente que esa no es la solución al problema. Esta radiografía que estoy presentando desde el punto de vista del efecto migratorio en el siglo XXI es precisamente la escena que nos está narrando el capítulo 18, verso 13. ¿Por qué? Porque cuando vemos la respuesta de Moisés a su suegro, él le dice: estoy supremamente ocupado, suegro, la gente viene a mí, la gente me consulta, sus problemas, yo reviso la posición del uno, reviso la versión del otro, tomo decisiones conforme a las leyes de Dios, conforme a las ordenanzas de Dios, conforme a los misbot que Dios me ha entregado, conforme a los principios de Torah que ya tenemos, Torah oral por lo menos, y tengo que tomar decisiones para ayudar al pueblo. Es decir,
si comparamos esta historia con el siglo XXI, nos daremos cuenta que es precisamente el modelo de tantos y tantos hombres ministros en la palabra que se ocupan tanto y tanto y tanto del ejercicio del ministerio que descuidamos precisamente la primera tarea ministerial que el Padre Eterno nos ha entregado. ¿Cuál es? La familia. La familia. Entonces hay tantos ministros, pastores, entregados a tiempo completo a la obra, al ministerio. Gloria al Padre por esa vocación, por ese anhelo de servir al propósito. Amén. Pero mientras tú estás atendiendo el ministerio y descuidando tu hogar, tu esposa y tus hijos, déjame decirte que tu labor ministerial no está conllevando a ningún resultado. Tú no puedes ser luz afuera y oscuridad en tu casa. Y pastor, ¿usted por qué está hablando de esta manera? ¿Y por qué está diciendo esto? Bueno, no estoy refiriendo ni tocando ni mucho menos el manto de absolutamente ningún pastor, porque yo lo soy y también he tenido que dedicar mucho tiempo, pero nunca jamás descuidando la primera prioridad que el Señor me ha entregado. ¿Cuál es? Mi Padre Eterno me entregó una esposa y 3 hijos. Esa es la primera responsabilidad. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque indudablemente un varón ministro con familia, con esposa e hijos, el principio fundamental de todo varón es precisamente que sus hijos puedan crecer y se afiancen y desarrollen el ministerio. ¿Saben? Esta mañana hablando con mi esposa precisamente sobre este tema, yo le compartí el tema. Muy temprano en la mañana hablábamos sobre este punto y le decía, parece ser que el mundo es mucho más práctico en esta historia. Yo puedo ver cómo hay hijos de políticos, ministros o políticos en general, gobernantes, presidentes de las naciones, en la cual sus hijos, los reyes, por ejemplo, en los gobiernos monárquicos, sus hijos todos continúan con la delegación de sus padres. Grandes políticos, hijos que son posteriormente grandes políticos también. Y le planteaba, por ejemplo, en el caso de América, en los Estados Unidos, el presidente recién fallecido, el presidente George Bush, padre. Su hijo, George Bush, hijo, continúa la carrera política, es presidente de los Estados Unidos. Otro de los hijos del señor presidente George Bush es, o fue, no sé, hasta hace poco, gobernador del estado de la Florida. Los hijos, pareciera ser que en el mundo, las personas del mundo tienen mayor claridad cómo un padre debe liderar, debe establecer la vocación de los hijos para ejercer la labor del ministerio. Pero ¿con qué nos encontramos hoy en el siglo XXI? Hablando del ministerio, hablando pastoralmente. Que muchos de los hijos de los ministerios pastorales hoy están tan lejos y tan apartados del ministerio, tan lejos y tan apartados de la palabra, porque no encontraron testimonio, porque no encontraron el propósito para el cual Dios debía establecerlos. Y entonces, si esto está pasando en los ministerios, ¿cómo podemos a un pastor, y lo digo con todo respeto, hermanos, por favor, no quiero lastimar el corazón de un pastor en particular, cada circunstancia, usted podrá decir, pastor, es que usted no conoce mi situación, no estoy tratando un tema en particular de nadie, estoy refiriéndome de manera genérica según la porción del texto que estamos estudiando hoy. Pero si el propósito que estamos viendo es como Jetro llama la atención a Moisés y le dice, no, vas a terminar absolutamente desgastado tú y desgastado todo este pueblo, porque lo que tú estás haciendo de ocuparte desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, arreglándole el problema a todo el mundo, y dejas a Séfora y dejas a tus 2 hijos, a Gersón y a Eliezer, sin ningún cuidado y sin ninguna atención, entonces el llamamiento que Dios tiene para ti no se está cumpliendo debidamente. Y observen, Dios permite que un hombre que aún ni siquiera era un hombre temeroso de Yahweh le llame la atención y coloque precisamente a Moisés en lugar. Es decir, este Moisés que habla cara a cara con Dios, Dios permite que un hombre venga, su suegro en este caso, y le coloque la situación con claridad de lo que tiene que estar haciendo. Ahora, miren algo más delicado en esta historia, y espero que con esto podamos encontrar razón a lo que estoy diciendo, a lo que estoy mencionando en el estudio. Díganme, por favor, usted puede consultar todo su texto bíblico, hágalo por favor.
vaya con su texto bíblico. Búsqueme y marque o indíqueme, por favor, en qué pasaje bíblico, en qué libro de la Biblia, no solamente del Tanaj, de toda la Biblia, aparecen los nombres de Gersón y de Eliezer, hijos de Moisés. No hay duda, en nuestros corazones no nos queda la menor duda de que Moisés es el hombre que ha alcanzado el nivel más alto delante de Dios. Absolutamente. Abraham fue un hombre maravilloso, Isaac, Jacob, y así sucesivamente podríamos mencionar a un sinnúmero de nombres, de hombres de fe, de hombres que han hecho cosas maravillosas con Dios, delante de Dios y para Dios. Pero definitivamente sabemos que Moisés es el máximo de los máximos de los máximos. No ha habido otro hombre como Moisés. Sin embargo, si evaluamos el llamado de atención que Moshe recibe de parte de su suegro con respecto a su esposa y con respecto a sus hijos, nos daremos cuenta que los hijos de Moisés no cumplieron con ningún propósito, con ningún ministerio. Prácticamente, después de que son mencionados aquí en el capítulo 18, prácticamente, puedo decir, desaparecieron de la historia. Entonces reflexionemos. ¿Por qué razón Jetro es tan importante en esta historia? Porque, repito, Jetro está llamando la atención poderosamente a Moisés para que recuerde que lo más importante y la prioridad es su familia. Aquí estoy yo, Jetro, tu suegro. Aquí está tu esposa. Aquí están tus hijos, Moisés. ¿Qué haces atendiendo el problema de todo el mundo? Cuando ahora tienes una responsabilidad, ya no eres el soltero que estaba en Egipto atendiendo los problemas de todo el mundo. Ahora no olvides que eres un hombre casado, que tienes un pacto matrimonial, que tienes un compromiso con Dios. Esa palabra pacto matrimonial, hatuná en hebreo, tienes un pacto matrimonial. Ese pacto lo hiciste conmigo como padre de Séfora y te estoy exhortando para que atiendas la prioridad más importante que tienes. ¿Cuál es? Tus hijos, tu esposa. Muy interesante esta historia porque evidentemente vemos cómo Moshe escucha el llamado de atención que su suegro Jetro, ese hombre de jerarquía, le hace, y él obviamente en el capítulo 18, verso 13, cuyo nombre es precisamente el del nombramiento de los jueces, entonces vemos cómo Moisés evidentemente hace esta tarea. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Lo repito, no está bien lo que haces, Moisés. Desfallecerás tú y desfallecerá también todo tu pueblo. Verso 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Amén. Este verso 24 del capítulo 18, yo creo que todos nosotros debemos subrayar este texto y guardarlo en nuestro corazón, porque nada más importante que haya alguien en algún momento en nuestra vida que nos dé un consejo de sabiduría, un consejo de madurez, un consejo de canas. Y cuando alguien nos da consejo, qué importante que aprendamos a escuchar la voz de la multitud de consejeros, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, resaltemos ya cerrando un poco esta historia. Qué importante como Jetro escucha amablemente, cortésmente a Moisés en todo el proceso. Pero qué importante como Jetro, con una amabilidad extraordinaria, con una sabiduría, como un Cohen, habla a su yerno, lo exhorta en amor, le indica su responsabilidad como padre, como esposo, le indica su responsabilidad como hombre de ministerio frente a las multitudes, como encabezar hombres de rectitud, hombres de honra, que no estén buscando el dinero, la economía, la riqueza personal, sino que sean hombres entregados al servicio, al ministerio, es decir,
aprender a delegar funciones en otras personas. Claro, por supuesto, la Biblia nos enseña, hay textos como en Timoteo, y nos habla de la importancia de un hombre de madurez, un hombre de responsabilidad, temeroso de la palabra, fiel en su testimonio, hombre casado con una sola mujer, es decir, un hombre de una sola esposa, entre otras características que ese líder debe tener. Y Moisés obedece esta recomendación y ejerce una autoridad, delega una autoridad en miles, en cientos, en decenas, para que haya siempre hombres encargados. Y las cosas muy complicadas, las cosas que sean extremadamente delicadas, entonces las puede atender directamente Moisés. ¿Esto qué va a permitir? Esto va a permitir obviamente que ahora Moisés disponga de un tiempo apropiado para estar en casa, para compartir con su esposa, para compartir con sus hijos, para tener tiempo de esparcimiento, si puedo decirlo de esta manera, para que pueda compartir con ellos, porque ha pasado mucho tiempo fuera de hogar, fuera de paternidad, fuera de responsabilidad. Ahora Moshe necesita recuperar ese tiempo. ¿Y cómo necesita recuperar ese tiempo? Siguiendo el buen consejo que su suegro Jetro le ha entregado. Dice el verso 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos recibido en algún momento de nuestra vida un sabio consejo? Y cuando alguien nos da consejo, lastimosamente miramos a quien nos aconseja y lo miramos como poca cosa o como que no entiende lo que estoy viviendo. Pero cuán importante es que aprendamos a tener el discernimiento de que cuando alguien nos da consejo, aprendamos a escuchar el consejo. Y lo más importante aquí, Jetro le dice, yo te recomiendo, yerno, te aconsejo, yerno, que hagas esto. Si el Dios Todopoderoso te lo confirma, hazlo. Presten mucha atención a esta expresión. Jetro con esta claridad absoluta, porque recordemos que el Jetro que está hablando aquí ahora es un Jetro, un hombre que ahora reconoce la grandeza del gran yo soy, que ahora conoce la existencia de un único Dios, que ahora reconoce las señales y maravillas que él ya conocía, pero que ahora establece y determina que este es el Dios Todopoderoso. Moshe, yo te recomiendo que hagas esto. Es por tu beneficio, Moshe, porque podrás ser ese gran líder del pueblo de Israel, pero mientras tú no mantengas tu familia, tu hogar, con testimonio, con rendimiento, con claridad, con fidelidad, tu ministerio puede venir a pique. Y oyó Moisés todo lo que su suegro le recomendó y además le dijo, y si Dios te lo confirma, hazlo. De tal manera que aquí vemos que evidentemente fue confirmado y entonces nombró, los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban el pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Qué importante y maravilloso ese texto. Por favor, acompáñenme un momento y cerremos en este texto en el libro de Mateo capítulo 20. Vamos un momento al libro de Mateo en el capítulo 20 y en el verso 25 para que cerremos este maravilloso tema en la vida de Jetro. Me he querido tomar tiempo con la vida de Jetro porque hay mucho que aprender en esta historia. Dice la palabra, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis ver el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Observen, cuántas mujeres hoy ejercen esa labor
maravillosa de ver a sus hijos comprometidos en la palabra, en el estudio devocional, día tras día. Pero cuántos hombres, varones, responsables de esta tarea, están tan preocupados u ocupados con presentar un cheque y traer dinero a casa, que se olvidan y descuidan por completo la vida espiritual de los hijos. Esta es la enseñanza que Jetro nos está entregando hoy a través de la vida de Moisés. Y repito, veamos entonces, ¿qué pasó con los hijos de Moisés? Desaparecieron de la historia. Llegaron hasta esta porción donde solamente se mencionan y no sabemos absolutamente nada más de ellos. Así es que, mis amados hermanos, padres de familia, varones, recuerden, el llamamiento que Jetro hizo a Moisés fue un llamamiento de familia, la importancia de la familia. Génesis nos enseña que el Padre Eterno lo primero que estableció fue la familia, y asimismo les dijo: fructificad y multiplicaos, porque la familia, como dice el texto, es la base más importante de toda sociedad. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Tema apasionante, mucho tema por tratar aquí. Continuaremos en el día de mañana porque este parashá tiene una riqueza extraordinaria. Hablaremos de los mandamientos, el monte Sinaí. Así es que será hasta el día de mañana. Gracias por compartir la enseñanza. Gracias por sus mensajes, preguntas e inquietudes. Shalom, bendiciones. Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná.